campo magnético variable produce una variación del flujo y esta variación del flujo produce lo que es una fuerza electromotriz, un nuevo voltaje en el circuito, muy aparte del voltaje de, de la fuente que suministró la corriente, por supuesto, ¿no? Entonces se autoinduce. Aquí hay que notar algunos detalles importantes, porque vamos a resolver los ejercicios al respecto. Voy a utilizar aquí mi pizarrita de abajo. Para poder trabajar. Son ejercicios sencillos en realidad. Eh, Entonces, primero las unidades de la autoinducción de L, ¿no? Se mide en hercios y no es otra cosa que el flujo, ¿sí? La autoinducción L es igual al flujo, ¿no? Sobre la intensidad de corriente. Vamos a anotar este dato. Nuestra pizarrita aquí, ¿no? Entonces, L es igual al flujo. Vamos a hacer, claro, ese es el flujo total, ¿no? Sobre la intensidad de corriente. ¿Correcto? Y esto se mide en Webers sobre amperio, que no es otra cosa que Henry. ¿Listo? Otro dato importante es que, ¿sí?, cuando hablamos de flujo total, hagamos el flujo de una espira multiplicado por n espiras de las que conforman la bobina. Entonces, L a su vez es n por el flujo de una sola espira, ¿sí?, sobre la intensidad de corriente. ¿No es cierto? De aquí, de esta expresión, obtenemos la relación L por I, la autoinducción por la corriente es igual a N por el flujo. ¿Correcto? Y de esa expresión, según la ley de Faraday, decimos que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos, ¿no es cierto? Era la derivada del flujo, o sea, la variación del flujo respecto al tiempo para una espira, y si teníamos n vueltas así. Entonces, esta expresión la reemplazamos aquí, ¿no? Donde dijimos que L es una propiedad del material, así que el coeficiente de autoinducción sale y nos queda la derivada o la variación de la corriente respecto al tiempo. Por supuesto, esta corriente debe variar para que esté ahí, debe variar. Que sea un mínimo para que se induzca voltaje, ¿sí? Entonces, esa es la ley de Faraday, que ha pasado de ser la variación del flujo respecto al tiempo ya aplicado en una bobina o inductor. ¿Listo? Dato importante aquí. ¿Listo? Pasos para calcular L, ¿no? L es igual al flujo, como dijimos, ¿no?, de una espira multiplicado por n vueltas sobre I. Sí. Bueno, ese flujo, así tal cual, no es tan fácil de determinar. Entonces, en principio, la autoinducción de cualquier espira o circuito puede calcularse suponiendo la existencia de una corriente, determinando el flujo y usando la ecuación, por supuesto. En la práctica, este cálculo, sin embargo, pues no es sencillo. ¿Cómo vamos a medir el flujo, no? Sin embargo, existe un caso, el de un solenoide arrollado apretadamente. Este es un caso muy particular que ya ha sido calculado, cuya autoinducción puede calcularse directamente en el campo magnético en un solenoide de estas características. ¿De qué solenoide estamos hablando? Estamos hablando de un
Vamos a ver aquí. Estamos hablando de un solenoide cuyas hebras están muy apretadas entre sí. Vamos a hacer estamos hablando de este caso en particular. Dar nuestra imagen. Vamos a adelgazar. Entonces, del solenoide que hablamos es de uno que esté formado. Vamos a agrandar nuestra imagen aquí. Y cuyas, digamos, vamos a ver cuál sería el término aquí para... Vamos a ir colocando una tras otra aquí. Ya, más o menos así. Entonces se refiere a un solenoide, o nos referimos a un solenoide como un elemento que está formado por, a ver, no sé si se ve aquí, entonces, digamos que tenemos un solenoide de esta forma, ¿sí? Donde no hay espacio entre cada espira, entonces aquí hay elementos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Uno, por ejemplo, es el largo, L, supuesto está N, ¿no? El número de espiras. Entonces, para este caso en particular, ¿no? Que es un solenoide arrollado apretadamente, ¿sí? Su campo magnético tiene esta forma. Para este caso en particular, ¿sí? Su campo magnético tiene una forma muy particular. Decimos que B, el campo magnético, es igual a mu sub 0 por N por I. Vamos a puntualizar esta idea, ¿no? Para un solenoide. Solenoide es el término físico, ¿no? Ojo que esto de apretado implica que no deben estar las espiras una encima de otra, sino una al lado de otra. ¿Ya? Donde el valor mu sub 0, lo habíamos visto por aquí, un poco antes. Se nos ha pausado aquí. Aquí, ¿cierto? Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. La permitividad magnética en el vacío, ¿ya? Donde N se le dice, lo correcto es densidad de la espira. No es otra cosa que N sobre L, donde ya sabemos que N
es el número de espiras. Correcto, número de espiras. Y L, entonces aquí hay que cambiar el valor de L para no confundir con el L mayúscula, ¿no? Vamos a ver ese término mejor. Una L minúscula para que no se confunda con esta L de la autoinducción. ¿Dónde más tenemos a esta L? Aquí. Nos referimos a que L es la longitud de la bobina o del solenoide. Solenoide o bobina, ¿correcto? Y por supuesto es la intensidad de corriente. Entonces, ¿cómo utilizo esta expresión en la fuerza electromotriz inducida o autoinducida? ¿Mm? Simplemente vamos a reemplazar acá en L. L, correcto, que es igual a N por el flujo de una sola espira sobre I. Vamos a reemplazarlo diciendo que a qué es igual el flujo. Bueno, N sobre I lo dejo ahí. El flujo es igual a B por A por el coseno de teta, creo que era. O sí, no me acuerdo qué término usé. ¿Ya? Donde aquí en particular este ángulo es 0 grados. Porque estamos hablando de que la espira hace un ángulo con el campo magnético. Si ese ángulo es 0 grados, o sea, es perpendicular, ¿no es cierto? O sea, no es 0, es 1. Así que esta expresión se convierte en N sobre I por A, y B es lo que aquí teníamos, sub 0 por N minúscula, que es N sobre L. Vamos a reemplazar N sobre L, N sobre L, y por I. ¿Listo? Entonces aquí el valor de L, para este caso, del solenoide apretado, se puede convertir en lo siguiente. Entonces sí, también vamos a obtener esta expresión. Veamos. Si hablamos del número de espiras, simplificamos aquí, aquí, y tendríamos así. Ordenándole la misma secuencia, mu 0 por N mayúscula al cuadrado, ese es N minúscula, por A sobre L. ¿Sí? Esto es cuando yo tengo N mayúscula, o sea, el número de espiras. Pero si tengo N, la relación del número de espiras por unidad de longitud, es decir, por ejemplo, N minúscula puede ser 3. Quiere decir que son 3 vueltas por metro, ¿no? ¿Sí? Hay 3 vueltas en un metro de longitud, son espiras muy gruesas, por supuesto, ¿no? O de alambre muy grueso. O sea, ¿cuántas espiras por metro? Si hablamos en el sistema internacional, 100 espiras por metro y tengo 3 metros de solenoide, bueno, serían 300 vueltas en total. Entonces, eso se puede arreglar esto. Recuerden que n sobre L, n mayúscula sobre L es igual a n minúscula, así que si lo multiplico por L y si lo divido entre L, tengo L cuadrado y n cuadrado. Así que tendríamos aquí un sub 0 y n cuadrado, L cuadrado, tendríamos n minúscula cuadrado por A y me quedaría L. ¿Listo? Es la misma fórmula que tenemos en la diapositiva. Entonces, la autoinducción o el coeficiente de autoinducción se puede determinar para este caso en particular así.
Vamos a observar la permitividad del vacío, por cierto. La aplicación del vacío. Vacío o aire es muy parecido. ¿Listo? Entonces, así podemos calcular el coeficiente de autoinducción. Luego, la autoinducción es entonces proporcional al cuadrado del número de vueltas por unidad de longitud. Sí, pues proporcional al cuadrado, ¿no? Y el volumen A por L. AL, sí, es cierto, es el volumen de un cilindro, ¿no? Del cilindro que conforma la espira, ¿no? Así pues, lo mismo que la capacidad de la autoinducción depende solo de factores geométricos, es decir, yo hago una bobina, compro una bobina, su L no va a cambiar nunca, a menos que se dañe la bobina o que cambie algunas características de las que les estamos mencionando, ¿no? Que recorte el número de vueltas o que eh, ya no sea vacío o aire aquí, sino tenga un hierro, etc. ¿Listo? Bueno, también habíamos mencionado sobre aplicaciones de los inductores. Los inductores, y al igual que los resistores y los capacitores, forman parte de los circuitos electrónicos, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Nos ayuda a mantener en un circuito de corriente continua o directa, que es lo mismo, nos ayuda a mantener una corriente estable a pesar de las fluctuaciones del voltaje que se aplica, ¿no? Se mantiene estable. En un circuito de corriente alterna, sin embargo, un inductor tiende a suprimir las variaciones de corriente que ocurran más rápido de lo deseado, es decir, ralentiza las variaciones, hace que estos cambios no sean bruscos, ¿no? Si ese crecimiento sea más suavizado y ese decrecimiento sea más suavizado, como un supresor. ¿Listo? Como un supresor. Lo podemos encontrar en los tubos fluorescentes, por supuesto, ¿no? Por acá vamos a... estos de aquí se encuentran mucho en las placas de los circuitos integrados, ¿no? En las radios, en los equipos de sonido, etcétera, etcétera. Son pequeños, como pequeñas donitas enrolladas. Sirven como filtros, ¿no? Los podemos encontrar en los transformadores, ¿no? Y sabemos que un inductor varía dependiendo. Si tiene más vueltas, es mayor L, ¿no? Si las espiras están muy juntas, mejora L, que si están dispersos. Todo esto ya lo habíamos hablado. Si el área es más grande, también mejora L. Si tiene un núcleo de hierro, que si no lo tiene, también aumenta L con el núcleo de hierro. Si es más largo, también aumenta el valor de L. Lo puedo usar como electroimán, ¿no? Como sistemas de levitación, como sistemas para grabación de información, ¿no? Además, las barras de hierro y acero actúan como barreras de las ondas electromagnéticas. Es así que las señales de los celulares suelen interrumpirse cuando tenemos alrededor una jaula que normalmente se le dice jaula de Faraday. ¿Listo? Hay un efecto que se conoce como apantallamiento, ¿no? Muy bien, veamos algunos ejemplos aquí, ¿no? Primero, un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro. Ese primer dato me dice, ojo que eh, el mu, esto es en el vacío, cuando el campo magnético, este que está acá, entonces tiene que ver con el campo magnético. Acá hay un campo magnético que es el autoinducido, ¿no? Si ese campo magnético se mueve en aire o en el vacío, yo debo usar este valor de U. Pero si adentro hay otro elemento como hierro, este valor de mu en realidad no es el mismo. Hay que averiguarlo, por supuesto, ¿no? Sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro y 25 centímetros de largo, ¿no es cierto? Si la bobina tiene 220 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es de 1,8 por 10 a la menos 3 Weber sobre amper metro, calcular la inductancia de la bobina.
Entonces, vamos a anotar este enunciado. Vamos a resolver nuestro ejercicio. ¿Listo? Vamos a pegarlo aquí para poner esta hojita de apuntes y poderlo entregar al final de clase. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer un primer ejemplo. Ejemplo 1. Datos importantes. 5 centímetros de diámetro. Vamos a ir anotando esta información. Diámetro, 5 centímetros. Sí, esto va a servir para el área, por supuesto. Largo, L, 25 centímetros. La bobina tiene 220 vueltas, eso es N mayúscula. 220 vueltas. Y la permeabilidad magnética del hierro es el mu para el hierro. No es el mu sub 0 que es en el vacío, sino 1,8 por 10 a la menos 3 Weber, ¿sí? Sobre amper metro. ¿Ya? Es lo mismo que, ojo, que aquí le puse, miren, no 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Sí, pues Henry o es Weber sobre amper. Es lo mismo, en realidad es lo mismo. ¿Sí? Claro. Lo mismo. Ahora, si es necesario, se coloca acá. Es lo mismo que Henry sobre metro. Ya, calcular la inductancia de la bobina. Hay que calcular L, básicamente. L, bueno. Ya lo tenemos aquí. El problema es que el mu sub 0 era cuando el campo magnético atravesaba aire o vacío, pero ya no es mu sub 0, entonces tengo que cambiarlo. Era un mu sub del hierro, ¿no? ¿Sí? Por el número de vueltas en el cuadrado tenemos por el área ya que es circular, es pi, como estamos trabajando con el diámetro, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, sobre cuarto, por supuesto, y sobre L, ¿no? Vamos a poner aquí L. ¿Listo? Esa es mi información. Vamos a calcular. Esto es 1,8 por 10. Vamos a usar nuestra calculadora. 10 a la menos 3. Vamos a usar nuestras unidades. Weber sobre amper metro. Número de vueltas 220 al cuadrado, ¿no? Por pi por el diámetro, 5 centímetros, o sea, 5 por 10 a la menos 2, hay que convertirlo en metros, por supuesto, al cuadrado, sobre L, que es la longitud, 25 centímetros, esto es 25 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? ¿Qué más? Pi cuartos por 4. ¿Listo? Vamos calculando. El coeficiente de autoinducción debe ser dado en Henrys. Entonces, vamos a corregir en detalle esta unidad. No quiero Weber sobre amper metro, sino Henry sobre metro. ¿Sí? Para tenerlo de favor. Henry por metro. Entonces, aquí tenemos metro abajo, metro cuadrado. Con metro cuadrado se van a simplificar. ¿Sí? El resto ya no son unidades, queda Henrys. ¿Cuánto nos da L aquí? Bien, Miguel Ángel, esto sale 0, a ver,
6, 8, 4, 2, 3, 8, 8. Vamos a anotar a los chicos que... Entonces, el Henry es una cantidad de realidad grande, ¿no? El Henry es una cantidad grande. ¿Sí? Entonces, se expresa en unidades de mili, ¿no? Es decir, 684,24 milihenrios sería nuestra respuesta, ¿no? Milihenrios. ¿Listo? Y así de sencillo. Vamos a verificar en nuestra diapositiva. Eso es lo que se tiene, ¿no? A ver. 664,2 henries. Milihenrios, ¿no? Henries o henrios. Igual. Y aquí hay un detalle que me dice también el ejercicio, ¿no? Yo he trabajado en particular con este coeficiente, ¿no? Y no con el valor del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, que es mucho más pequeño, 1,8 por 10 a la menos 3. Claro, es que cuando yo pongo una barra de hierro, el hierro incrementa la capacidad del campo magnético y por lo tanto incrementa el efecto del inductor. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1,8 por 10 a la menos 3 y 4pi por 10 a la menos 7? Pues es aproximadamente 1432,39 veces mayor. Es decir, claro, si está en aire o si está con un trozo de hierro en medio del solenoide, pues su capacidad incrementa 1400 y pico veces más. Es importante tener una barrita de hierro. ¿Listo? Vamos con un segundo ejercicio que también vamos a anotar. Voy a transportar. Vamos a movernos esta vez hacia abajo. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces decíamos, una bobina de 500 espiras, es decir, N es igual a 500, tiene un núcleo de 20 centímetros de largo, L, 20 centímetros, y un área de sección transversal, el área ya me la da, 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Perfecto, me dan el área. Calcular la inductancia de la bobina si esta tiene un núcleo de hierro, ¿no? Con una permeabilidad relativa, o si el núcleo de bobina es el aire. Perfecto. Vamos a empezar por la parte B porque es la más sencilla. ¿Qué pasa si es aire? Si es aire,
Entonces, aire le decía que la permeabilidad magnética es igual a la del vacío. Vamos a comprobarla aquí en nuestros datos. ¿Ya? La del aire, o sea, mu del aire es aproximadamente la del vacío. Entonces, L va a ser igual a mu 0 por N, vamos a nuestra fórmula, ¿no? Al cuadrado por el área sobre L. Entonces, esto es igual a 4 pi por 10 a la menos 7, hemos observado. 4 pi por 10 a la menos 7 henrios por metro por N, 220 al cuadrado, por el área, 15 por 10 a la menos 4 cuadrados, y sobre la longitud del solenoide o bobina, ¿no? Y L es 20 centímetros, esto es 20 por 10 a la menos 2 metros. Sabemos que metros se simplifican con estos metros cuadrados. Nos va a dar henrios. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto nos sale? Para luego calcular. ¿Cuánto nos da? Miguel Ángel. Mariana también. Pero salen datos distintos. A ver, los dos está bien. Licenciado, Pues, en el número de vueltas, creo usted puso 220 y es 500. error mío, entonces. Culpa mía, perdón. Claro. Disculpo aquí. Yo anoté el dato anterior, no puse 500. Claro. Toda la razón. Aquí es 500. Problemas, Mariana. Con 500 sí sale, ¿no? Ya. Ahora cambiaste, Miguel Ángel, tu dato. ¿Cuál era el correcto entonces? ¿4.56 o 2.36? Sí, con 500 es 2.36, bueno, redondeado. 2.36. Ya, perfecto. 2.36 por 10 a la menos 3. Es decir, 2,36 milihenries, ¿no? Y aquí hay otro dato interesante. En la parte dice si tiene una permeabilidad relativa. ¿Cómo es eso de la permeabilidad relativa? Vamos a mostrar acá. La permeabilidad relativa es este de acá. Bueno, mejor dicho, la permeabilidad de un objeto, de un medio, es igual a la permeabilidad relativa de la permeabilidad del vacío. Vamos a decir así. Es la permeabilidad de cualquier medio es igual a la permeabilidad relativa de ese medio por la permeabilidad del vacío. Aquí me han dado la permeabilidad relativa, que es, miren que no tiene unidades, es un factor. 1 por 10 a la cuarta de mu sub 0. En otras palabras, estamos hablando 10.000 veces, ¿no?, la permeabilidad del vacío. ¿Está bien? O sea, la permeabilidad relativa es un factor de multiplicación. También, o me dan a veces la permeabilidad, como el ejemplo anterior, me dieron la permeabilidad del hierro de frente. Y aquí me están dando una permeabilidad relativa. Bueno, es 10.000 veces.
Como vimos en el ejemplo anterior, si me preguntasen cuál es la permeabilidad relativa del hierro, pues 1432, ¿no? Porque es 1432 veces mayor. Este, digamos que equivale a la permeabilidad relativa del hierro en este ejemplo. ¿Está bien? Es un factor de multiplicación a la permeabilidad. Entonces, muy bien. De eso se trataba. Entonces, en mi ejercicio, esto se adapta de la siguiente forma. L es igual a la permeabilidad del elemento U de X, ¿no? Por N cuadrado por A sobre L. Pero el mu de X, le estoy poniendo mu de X porque es del elemento que se encuentre como medio, ¿no? Entonces, eso es la permeabilidad relativa de mu sub 0. Ahí es donde modificamos un poco la expresión sobre L. Es decir, vamos a poner acá abajo, 10.000 veces, ¿por qué no? Es, aquí es la, sí, uno puede ser la 4, 10.000 veces. 3, 4, 10.000 veces la permeabilidad del vacío, que es 4pi por 10 a la, estamos acá, 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7 hercios por metro. Y por n cuadrado, ahora si no me equivoco, 500 vueltas al cuadrado por el área, que es 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre 20 por 10 a la menos 2. Aunque en realidad esto está de más hacerlo, ¿no? Porque lo que en realidad debemos hacer es simplemente, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué me dice? Es multiplicar este valor por 10.000 veces, ¿cierto? Porque eso es lo que ha cambiado. De esta expresión a esta, lo único que ha cambiado es este término, ¿no? ¿Sí? Es decir, 10.000 veces por 2,30 2,36 milihenrios. Es eso. Bueno, nos va a salir más preciso porque ahí, acá se redondeó, ¿no? Acá se redondeó. ¿Cuánto sería eso? Sería 23.000, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? Bueno, me falta un cero. ¿Cuánto sale ahí? $23,6. 23.600, sí. Milihenrios, ¿no? Milihenrios, sí. Pero henrios sería 23,6, ¿no? Eso, 23.600, sí, Fabiana, 23.600, sí, claro, en 23.600 milihenrios, pero 23, sí, correcto. Bueno, me estoy basando en este dato, por ahí, Miguel Ángel me dice que ese preciso es 25, ¿no? 23,56. Bueno, está bien, no es que esté mal. 23,6, si quieres dos decimales, 23,56. ¿Ya? Perfecto. Está bien. Entonces, este tipo de ejercicios, hasta ahí, hasta ese límite vamos a entrar, vamos a entrarnos más, porque una vez que encontramos L, ya podemos calcular todo lo demás. Por ejemplo, aquí, ¿no? Estos son los paso a paso. 23,55, claro, 56 en realidad, ¿no? Henrys. Es un ejemplo más. Esta es la parte B que nosotros nos hemos adelantado, ¿no? Y sale 2,35 milihenrios, perfecto. Vamos a hacer un tercer ejercicio ya
Ya sabemos cómo calcular el coeficiente de autoinducción, se le dice el L, el valor L, o la inductancia. En términos técnicos me dicen inductancia, ¿no? Cuando uno va a comprar, tiene un inductor de cuánto, hertz. El término coeficiente de autoinducción no se usa mucho en términos técnicos. La inductancia. La inductancia. Vamos a hacer un tercero. Nos vamos acá. Decimos. Ejercicio número 3, calcular la fuerza electromotriz inducida en una bobina cuya inductancia, ahora me pide esto, fuerza electromotriz inducida, cuya inductancia es de 0,5 Henry. O sea, me piden ayer esto. Si L es 0,5 Henrys o Henrys y la corriente varía 80 miliamperes cada segundo. Esto no es I precisamente, esto es la variación de I respecto al tiempo. También se suele expresar así, variación de I en la unidad de tiempo. ¿Sí? Es decir, que hay 80 miliamperios cada segundo. ¿Está bien? Siempre se serán miliamperios cada segundo. 80 miliamperios por segundo. Es corriente sobre tiempo. Corriente sobre tiempo. ¿Sí? Bien, la fuerza electromotriz inducida, dijimos que era igual a menos. Acá, sí, menos L por derivada de I respecto a T. Está. N por derivada de I respecto a T. Muchos autores lo van a escribir así. L por la variación de la corriente respecto al tiempo. ¿Qué es lo que me está dando? Es en esencia lo mismo, pues una variación, solo que la derivada es a un nivel infinitesimal. Entonces simplemente hay que reemplazar y decir, bueno, menos 0,5 henrios por 80 miliamperes sobre segundo. El asunto es que nos tiene que dar voltios. Hay que recordar en qué unidades están los henrios. Bueno, los henrios están en Webers. ¿Recuerdan? Acá lo pusimos. Weber sobre amperio. Esto es Weber sobre amperio. Miliamperios sobre segundo. Bueno, se simplifican los amperios. Ahora, Weber por metro sobre segundo. ¿De dónde venía Weber? ¿Se acuerdan? El Weber es la unidad del flujo. Y el flujo, ¿se acuerdan? El flujo era B por A, por el coseno, pero bueno, esto salía de el campo magnético que era Tesla y el área Tesla por metro cuadrado. ¿No? Entonces Weber es Tesla por metro cuadrado sobre, ya no hay amperios aquí, por, bueno, mili, tendría que ser mili Tesla. ¿Y de dónde saco yo los voltios? Nos hace falta más relación. ¿De dónde? ¿Mm? O sea que tenemos que recordar como no todas las unidades nos la hemos visto así de entradita. Pero vamos a repetir acá. ¿Qué es lo que está pasando? Un segundo. O sea, aquí no se ha puntualizado, es la misma respuesta en realidad, porque vamos a borrar esto para que no se nos pierda. Y sí, más bien lo anotamos, ¿no? 5 por 8 es 40. 40 voltios. Vamos acá.
Correcto, mili. O sea, nos basta con, acá no he explicado todo, pero nos basta con decir que henrios por ampere sobre segundo va a dar voltio, ¿correcto? Ya, henrio por ampere sobre segundo nos va a dar voltio. Entonces, miliamperes, bueno, mili es 10 a la menos 3, 40 milivoltios. El signo no es que importe mucho en realidad en estos casos. A fin nos interesa su valor absoluto, ¿no? El módulo es 40 milivoltios. Es decir, y si yo pongo una corriente que cambie 80 miliamperes por segundo, ¿ya? Es decir, que esté cambiando de 80 hacia 0 en cada segundo, lo que voy a conseguir en ese inductor, en esa bobina, es generar un voltaje de 40 milivoltios. 40 milivoltios. ¿Listo? Esa es la idea. Sí, si hay alguna duda pueden preguntar. ¿Listo? Creo que está sencillo ahí, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. El signo menos 40 es más bien un indicador de que ese voltaje se opone al sentido de la corriente que produce. Por ejemplo, hay una corriente que está variando, ¿no? Cuando la corriente tiende a crecer, el voltaje decrece. Y así viceversa. Signo negativo solo indica la oposición de ese sentido. Los ejercicios son, digamos, tipo para entender este proceso. No son en realidad muy complejos. Vamos con este. Muy bien. Nos vemos un poquito hacia la... Vamos hacia abajo, para mantener un orden. Este es mi ejercicio 4. Muy bien. Vamos leyendo. Una bobina de 25 centímetros de largo, longitud 25 centímetros, tiene 1500 espiras. ED es igual a 1500 vueltas, que rodea un núcleo de hierro con un área de sección transversal. El área me lo da, que bueno, 2 centímetros cuadrados. Si la permeabilidad relativa, el UR de ese elemento, también es hierro, a ver, pero hay que trabajar con estos datos desde 800. O sea, va a variar la permeabilidad relativa al hierro de uno a otro elemento por el grado de concentración o la mezcla que pueda tener, o el dopaje que pueda tener el hierro. 800. ¿Qué quiere decir eso? 800 veces el valor de la permeabilidad magnética del vacío, ¿no? Calcular cuál es la autoinducción o inductancia de la bobina. L es igual, ya sabemos, R de mu sub 0 por N al cuadrado por A sobre L, ¿no es cierto? Entonces tenemos 800 veces el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro, 1500, o sea, por 1500 al cuadrado por el área por 2 por 10. Esto es centis 10 a la menos 2, pero centi al cuadrado es 10 a la menos 2 al cuadrado, menos 4 metros cuadrados, correcto, sobre la longitud.
La longitud es 25 centímetros, entonces 25 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto nos da esta cantidad? En henrios. Sí, sí voy a subir el video igual. Esta parte no está explicada. Creo que no hay un video de esta parte específica. ¿Cuánto sale aquí? Muy bien, vamos a anotarlo con detalle. 1,800, en realidad 810, no si redondeo, 810 henrios. Creo que está bien la precisión. Muy bien. Vamos a la parte B. Y decimos que FEM media se induce en la bobina. Cuando dicen el valor medio es porque no tenemos, es un valor promedio, por supuesto. Se refiere a esto. Dice, si la corriente en ella disminuye de 7 a 0,02. Recuerden los valores en la velocidad media. ¿Se acuerdan? La velocidad media era igual al cambio de la posición respecto al tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es un valor medio porque no tenemos todos los puntos, solo tenemos 2 puntos de referencia y valamos un valor medio. ¿Correcto? Lo mismo sucede aquí. ¿Ya? Entonces, esto que era cambio de x respecto al tiempo, cuando queremos obtener valores instantáneos, esto se convierte en la derivada de x respecto al tiempo. Estas dos relaciones están asociadas. Son variaciones a niveles distintos, por supuesto, a un nivel infinitesimalmente más pequeño, por supuesto. ¿Listo? Entonces, a eso mismo se refiere. Le vamos a escribir nuestra fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida es igual a menos L por la derivada de I respecto al tiempo. ¿Ya? Pero si hablamos de un valor medio, en general se está refiriendo a esto, a L por la variación de I respecto del tiempo, donde I va a ser igual a I final menos I inicial, por supuesto, ¿no? Estoy enseñando la lógica, sobre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo lo tenemos claro. ¿Sí? Veamos lo que dice el problema. Dice, si la corriente disminuye de 7 a 2 en 0,4 segundos, ya está. Entonces tenemos el coeficiente de autoinducción que es 1,810 henrios por esta variación inicial y final, ¿no? Eso sería 0,2 amperios menos 0,7 amperios. Parte de 0,7 a 0,2 disminuye. En cuanto es 0,4 segundos, así que el intervalo de tiempo es 0,4 segundos. 0,04 segundos. ¿Esto cuánto sale aquí? 0,04 segundos. Es un valor medio. ¿Sí? 22,65. Claro, esto es negativo, por supuesto, por menos más. Esto queda de 22,625 voltios. ¿No es cierto? Claro, esto es en función del tiempo. Mientras más pequeña sea el tiempo de variación, mayor voltaje inducido o fuerza electromotriz inducida puede lograr. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ahí está.
No son ejercicios muy complejos. La lógica promedio, ¿se acuerdan? Lo asociamos de la velocidad media a la velocidad instantánea. ¿Sí? Instantánea es esto, por supuesto, porque acá se supone que es una función de la corriente respecto al tiempo. ¿No? ¿Correcto? Vamos a ver si hay un ejercicio más. Ya para terminar. ¿Será así? A ver. 1,8 Henrys, correcto. Y 22,5. Sí, 22,6. Nosotros mucho un poquito más de precisión. Muy bien. Lo que sigue en la próxima clase es circuitos RL, resistencia bobina. Que es básicamente un overview rapidísimo y entramos a circuitos de corriente alterna. Entonces esto los comparto al final de clase para que lo tengan de información. Subo el video también.